Activo cámara. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso La Educación en Colombia. En este encuentro vamos a desarrollar lo que corresponde al CIPAS 2, porque el CIPAS 1 les había enviado un correo en que lo reprogramábamos por actividades en el centro. Ahora, de todos modos, pues ya que contamos con la presencia de Jenny y María para que podamos realizar este CIPAS para ver en qué momento de pronto lo podemos reprogramar. Les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces aquí en este curso que pertenece a la licenciatura en etnoeducación, ¿cierto? Quien les habla que está como directora y tutora del curso, Norma Constanza Barrios Mosquera. Bueno, ¿qué es importante en este curso? No sé si de pronto en otros momentos ya han podido tener la experiencia de desarrollar otros cursos autodirigidos. La característica de estos cursos autodirigidos es que el estudiante va desarrollando su proceso académico de forma autónoma a través de las distintas lecturas y de los cuestionarios que presentan en el curso. Por eso les presento la agenda del curso en la cual ella nos está mostrando cómo se desarrollan cada uno de las actividades que van articulados con los resultados de aprendizaje del curso en este momento y con la actividad que está habilitada, que es el RAT 3, que corresponde a la modernización de la educación. Entonces, el cuestionario que está hasta este momento. Bien. ¿Qué más les presento acá de la información que tenemos en el curso? El curso, y pues ya ahorita cuando deje de compartir pantalla, me gustaría pronto que pudiéramos interactuar frente a algunas características de lo que es la temática. El curso La Educación en Colombia nos hace un recorrido desde esa primera época que fue la época colonial, en donde tenemos una herencia efectivamente a partir de ese proceso de descubrimiento y sobre todo colonización que se dio en este caso por España. Entonces nuestra cultura, la cultura en ese momento viene a ser permeada por toda la cultura y toda la tradición española. De ahí que entonces tenemos un legado que inclusive todavía se ven rasgos de ellos. Entonces, efectivamente, en un comienzo el Estado no tenía, digamos, tanta injerencia en lo que eran los procesos de educación. En nuestro caso fue más la iglesia la que inició este proceso de educación a través de esa semejanza con la cultura que teníamos, con la cultura aborigen, buscando en ese caso emplear algunos de los elementos y puestas en común que se tienen, tanto con la cultura origen que tenemos con los aborígenes, con la cultura española para tratar de buscar afinidad, para tratar de buscar identidad que permitiera hasta cierto punto una sumisión de las personas, porque esa sumisión es lo que permite que se puedan realizar muchos aspectos frente a la autoridad que se venga a imponer. En un comienzo, estas características que vienen a ser muy típicas de lo que se da en ese proceso colonial. En los RAD anteriores, ¿cierto? Lo que es el RAD 1, RAD 2, vienen a darse algunas de estas características. Por eso estoy contextualizándolas para que podamos mirar esos cambios que se dan desde la modernización de la educación. Entonces, en ese momento, lo que hace parte de esa educación colonial, donde únicamente estaba para algunos la educación, lógicamente para quienes hacían parte de las familias pudientes, de los que vienen a tener influencia tanto política como económica,
para las demás personas la educación no era permitida, ¿sí? Inicialmente empieza a darse una apertura para la población, pero es más para poder realizar algunas actividades o algunos trabajos relacionados, digamos, como con encomiendas, mensajería, algo relacionado con este aspecto para que supieran de cuentas y eso, es decir, se daban unas orientaciones muy pequeñas frente a lo que es como matemáticas, ¿sí? Como para poder tener esas habilidades frente a las cuentas, pero no era como tal una enseñanza que permitiera tener una apertura. Entonces son algunos de los aspectos que vienen a darse dentro de estos aspectos de la modernización de la educación y con las lecturas que nos presentan, que acá es las referencias que tenemos. Entonces, la modernización de la educación virtual y su incidencia en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es un artículo muy interesante en el que nos está presentando cómo la educación virtual efectivamente, y pues ustedes son un ejemplo, ustedes como estudiantes unadistas son un ejemplo de la educación virtual, de la educación a distancia que estamos desarrollando, ¿sí? Y que para ello pues estamos haciendo uso de las distintas plataformas, en el caso de la plataforma que nosotros tenemos, entonces cómo ustedes están un paso avanzado de que de esa educación tradicional, de la educación tradicional, que en algún momento, pues efectivamente todos hemos pasado por esa educación tradicional frente a la estructura que tiene en un lugar específico, en un salón de clase, a través de tablero, a través de los elementos que nos ofrece esa educación tradicional. ¿Cuál es? Y acá nos lo presenta en este libro Fajardo. Fajardo nos muestra dentro de la modernización de la educación cómo lo que son las actividades sincrónicas, asincrónicas, también lo que nosotros, y porque se maneja también y se conoce dentro de eso, cómo las distintas plataformas, las distintas herramientas permiten esa ese aprendizaje, ¿cierto? Que es lo que ha hecho la globalización. Ustedes disculpan, de pronto de fondo están haciendo todavía unos arreglos aquí en la universidad por si escuchan alguna de esa interferencia. Bueno, entonces aquí cómo poder identificar, cómo poder reconocer esas ventajas que se tienen desde la modernización de la educación, ¿sí? Cómo efectivamente muchos de las universidades y dentro de eso que en algún momento se ha conocido en nuestro país desde la época de los años 80, como esa globalización, que no solo fue la globalización en aspecto económico y político, sino también en aspectos de educación, porque permiten que uno pueda conocer las distintas universidades a nivel internacional, se pueda navegar sobre las distintas bibliotecas, la información que se tiene en esas bibliotecas en cuanto a todo tipo de temática que nosotros querramos mirar. Hoy en día nosotros y ustedes tienen a la mano toda la información que ustedes puedan tener de información. Utilizamos los distintos aplicaciones, Google Académico, buscamos todos los documentos, investigaciones, estudios que se hagan sobre determinada temática y pues esa temática efectivamente lo que hace es que nos muestra que las distintas experiencias, como por ejemplo, nosotros a través de la educación podemos conocer experiencias de otros países, cómo podemos mirar cómo se da la educación en Chile, cómo se da la educación en México, cómo se da la educación en Estados Unidos, cuáles son los avances que se tienen, cómo nosotros también de igual forma, aunque se habla mucho de que la educación no ha tenido tantos avances,
pero pues hay que reconocer desde las mismas normatividades que se dan, desde los cambios que se dan, siempre tenemos que estar actualizados en las distintas normatividades que se dan para poder nosotros comprender esas y conocer esas distintas experiencias que se puedan tener a nivel igual de nuestro país, a nivel de los demás países. Entonces son experiencias de verdad importantes y muchas de ellas las podemos hacer que pues a través efectivamente de esa virtualización. Acá hay un video, no sé si de pronto ustedes han podido verlo, y es en educación que está mal y cómo mejorarlo. Y acá nos está presentando, si lo han podido ver, de pronto pueden habilitar el micrófono y me contestan si lo han podido visualizar. Voy a dejar de compartir. Gracias a los que están. No sé si alguna me quiera contestar frente a lo que les estoy preguntando. Si han podido observar el video de Fede Desarrollo en el que nos está diciendo, si no lo han visto, tranquilas, me pueden decir, no, no lo hemos visto. No, profe, no lo hemos visto. Ok, bien, 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 María. Entonces, ¿qué es importante? Vuelvo a compartir aquí pantalla. Bueno, entonces acá, ¿qué está mal y cómo mejorarlo? Es muy interesante este video porque acá nos permite como mirar, ustedes saben, y muchas veces, cuáles son la población que está más afectada. La población que está más afectada es la población vulnerable, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese pensamiento que muchas veces se tiene? Eh, que somos pobres, que como pobres no tenemos acceso, no podemos tener algunas ciertos privilegios, que no podemos estudiar una carrera profesional, es decir, ver una serie de situaciones, pero efectivamente, y miren, no sé si de pronto en algún momento alguna de ustedes haga parte de lo que es los programas que en este momento y que ya desde hace ya 5, 6 años se ha dado y es el beneficio de estudiantes para educación superior, ¿cierto? Y eso fue algo que se dio a través de distintos procesos que se dieron, entre esos, pues el paro que se dio a nivel nacional, donde hubo una muy buena participación de centrales obreras, de estudiantes, y dentro de las cosas que pedían los estudiantes era poder que acceder a la educación superior, porque cuántos no se quedan en la educación básica, ¿sí? Y de la educación básica avanzan algunos y unos muy pocos alcanzan lo que es la educación básica secundaria y la terminan. Pero aquellos que tienen esos proyectos, esas ilusiones, poder continuar y acceder a la educación superior. El acceder a la educación superior nos va a dar ¿qué? Otras opciones laborales. Un título profesional nos da mejores condiciones. Hacia allá apunta este video de Fedesarrollo donde nos está hablando de cómo podemos efectivamente, ¿cierto? Mejorar. Entonces, aprovechar estos planes, estos proyectos que se dan desde el gobierno, de que los estudiantes a través de un gran beneficio, porque el Estado les cubre un gran porcentaje, de verdad, que el estudiante tendrá que aportar un 1% económicamente frente a estos proyectos de educación que antes los llamamos estudiantes de generación E, y ahora los estamos estudiantes que tienen política de gratuidad, ¿cierto? O matrícula cero, que son de los programas en los que se les está desde el Ministerio de Educación y todo, apoyando a los estudiantes. Entonces es como poder pensar que independiente del origen que tengamos, ¿cierto? De cómo
a pesar de unas condiciones que en algún momento no son favorables, pero sí efectivamente se pueda pensar en cómo podemos tener un título profesional que nos está dando unas condiciones diferentes para acceder a qué, a la vida laboral. Eso es lo que se busca con tener un estudio, un título profesional, una cualificación profesional que permita que se tengan opciones laborales y son de los aspectos que se mira, ¿cierto? Por eso, dentro de los distintos cursos que se programan en las mallas curriculares y que efectivamente se trabaja a través desde cada programa y desde cada escuela con los núcleos problemáticos, es tratar de poder aportar a las necesidades educativas que se tenga desde cada uno de los estudiantes. Entonces, eso es muy importante que se pueda mirar. El otro texto, entonces el de Jiménez y Pitre, acá nos está hablando de las tecnologías de la información y la comunicación para la promoción de la educación en Colombia. Acá también con este artículo nos está mostrando cómo, o sea, volvemos cómo efectivamente desde nuestro territorio miramos entonces unos aspectos generales, pero cómo desde nuestro territorio efectivamente se puede con la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, el buen uso, porque es que muchas veces no se usan como son. Por ejemplo, las redes sociales también pueden ser una herramienta de aprendizaje, ¿cierto? También puede ser una herramienta que nos permite a través de ella interactuar de una forma académica. Pero ¿qué sucede? El mal uso que se hace de las redes sociales cuando se desconfigura esa parte. Ahora, hoy en día, y desde la universidad y los distintos cursos, ustedes se han dado cuenta que se está trabajando con la inteligencia artificial, pero es el buen uso, y también hay que mirar otros elementos ahí desde la parte ética, el buen uso que corresponde, ¿sí? A el uso de esa inteligencia artificial para esos procesos de enseñanza, para esos procesos de aprendizaje que nos permitan reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre una temática específica. Si nosotros nos ponemos a mirar este resultado de aprendizaje del curso que nos está hablando, modernización de la educación. Cuando yo estoy hablando de modernización de la educación, quiere decir que hay un cambio. ¿Y de qué cambiamos? Ah, claro, cambiamos de una educación, ¿cierto? Que estaba únicamente desde esas herencias coloniales, únicamente desde las aulas, desde la parte presencial, y estamos pensando en una educación a la cual se le ha inyectado la tecnología. ¿Cuál es uno de los plus que tienen los estudiantes de la UNAD? Ustedes se dan cuenta que en todos los cursos se utilizan distintas herramientas. Es más, dentro de las actividades y de pronto cuántos de ustedes no les costaba al comienzo de pronto tener que realizar un video en el que ustedes tuvieran que reflexionar, socializar sobre alguna temática y les costaba de pronto en algún momento pensar, bueno, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Ahora tantas herramientas, bueno, lo voy a hacer en Canva, lo voy a hacer con tal programa, entonces empiezan a mirar, ah, no, me gusta más Audacity. Eso es una forma de ir conociendo los distintos programas, las distintas plataformas para poder realizar uno. El hecho de tener que manejar estas aplicaciones, de tener que subir. Ustedes tienen un plus ultra frente a todo eso que muchos de pronto no lo hacen porque están estudiando de una forma diferente, pero esto es un valor agregado para nuestros estudiantes. Aquí esta referencia es acerca de unos podcasts que nos presenta el Ministerio de Educación acerca de las distintas experiencias pedagógicas que se tienen en las instituciones. Por ejemplo, este curso, ¿qué permite? Permite tener a ustedes que vayan ganando esos elementos conceptuales. Por eso al comienzo de pronto le preguntaba a una estudiante que estaba trabajando, porque
A quienes se encuentran en el ámbito educativo, pues lógicamente van adquiriendo esas herramientas para poder eh, dialogar con sus estudiantes, independiente del grado que están. Miren, para los estudiantes, la primera infancia, miren lo diferente que se enseña. Miren como desde hace unos años el hecho de haber incluido las 4 actividades rectoras para estos procesos de enseñanza en los niños, donde es importante decirle a los papás, es que el juego es importante. La lúdica es importante, el arte es importante, la exploración del medio, que son parte de las actividades rectoras, ¿cierto? Con las cuales se debe de enseñar a nuestra primera infancia y quitar de pronto ese concepto erróneo de que con el juego no se aprende, lógicamente. El juego dirigido, todo lo que es la parte lúdica, todos estos procesos de forma planificada, que hay varios cursos que a ustedes también les orientan este proceso, ¿cierto? Desde el curso de didáctica, desde el curso de enfoques curriculares, análisis de todos esos procesos a través de cursos como teorías del aprendizaje, cuando se conocen esos diferentes modelos que se tienen de aprendizaje, así como también, bueno, los procesos de evaluación. Entonces, miren cómo todos los cursos les van aportando a ustedes, les van dando las herramientas disciplinares para poder ejercer esta bonita labor. Aquí con esta cita, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, a través de este texto, entonces nos está diciendo qué es lo que se busca. Entonces, es ese ejercicio reflexivo de la modernización de la educación virtual, cómo desde ese contexto, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Porque si nosotros decimos, bueno, pero es que las tecnologías de la información y la comunicación aparecieron solo ahora, no, claro, ellas aparecieron con el radio, no sé, de pronto ustedes le pueden preguntar a sus generaciones, preguntarle a las generaciones de los abuelos, y algunos estudiaron radio y fue la primera experiencia que se tuvo con educación a distancia, ¿cierto? La educación que se transmitía a través de un radio. Entonces, cómo esos aprendizajes y poco a poco fueron mirando y cómo sí se podía hacer. Y puede que algunos no crean que se aprende en la educación virtual, pero ustedes son testigos de ese aprendizaje porque efectivamente estamos en un proceso que requiere más tiempo, más disciplina, porque es un proceso que se hace de autoaprendizaje, ¿cierto? Ese autoaprendizaje desde esa autonomía que se hace, ¿cierto? Porque muchas veces uno se da cuenta en los foros, cuando están los foros habilitados para ello, entonces uno se da cuenta cómo efectivamente algunos estudiantes pues no están aportando frente a la lectura, ¿sí? Sino que simplemente de pronto es un discurso muy general. ¿Por qué? Porque de pronto hace falta esa apropiación tan importante. Entonces, así, esa apropiación en las temáticas también se relaciona con esa apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, como ellas, ¿cierto? Efectivamente nos ayudan mucho en todos estos procesos de aprendizaje. Dentro de la modernización de la educación, entonces también podemos mirar como esa revolución tecnológica, ¿cierto? Que se ha dado, desde esas transformaciones que se dan, de esa educación tradicional que tiene unas características diferentes.
como la educación global y entonces esa modernización, entonces por eso es que a veces podemos hacer un evento, ¿cierto? Y dentro de ese evento podemos tener participantes de México, podemos tener participantes de España, podemos tener participantes de otro país, pero no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar todos, sino que estamos de esa forma sincrónica en distintos lugares, es decir, en tiempo real, pero en distintos lugares y dependiendo de esos lugares, pues lógicamente en un tiempo diferente. No tiempo de año, pero sí, por ejemplo, de acuerdo a la ubicación y a las diferencias horarias que se den. Pero miren lo importante que es poder tener eso, ¿cierto? De poder comprender esa el buen uso de esas tecnologías para efectivamente que se puedan lograr grandes avances. Y bueno, acá nos está hablando algo que como, por ejemplo, qué situaciones se puedan presentar. Pero pues acá hay una parte que es para la siguiente, para el siguiente encuentro porque se relaciona efectivamente con qué. Se relaciona con lo que corresponde con que los docentes, por eso ustedes que están en ese proceso de formación, ustedes que son docentes en formación, que son maestros desde ya, de pronto no que estén ejerciendo, pero pues efectivamente sí están en ese proceso y de todos modos también sí de una u otra forma están ejerciendo a raíz de el componente práctico que ustedes están desarrollando y todos esa vinculación que ustedes hacen con las distintas instituciones. Les pregunto, ¿ya han realizado práctica pedagógica de algún curso? ¿Ya se encuentran en instituciones realizando esa interacción con los estudiantes? De pronto, como no las puedo ver, pueden habilitar el micrófono y decir sí, 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 no. Sí, profe. Ok, bien. ¿En qué licenciatura estás? Bueno, por eso les pido que puedan habilitarlo porque es que como comparto pantalla, entonces pierdo la información del chat. Bien, entonces es importante esa práctica que ustedes hacen porque se están enfrentando con una realidad, con esos aprendizajes que ustedes han tenido desde la universidad y cómo se viene a dar esa articulación con las distintas instituciones, ya sea esa práctica presencial, o sea, esa práctica virtual que también se está desarrollando con algunos cursos y en algunas instituciones, dependiendo también de la licenciatura que estén haciendo. Entonces, acá dentro de los aspectos que nos dicen, pues que es importante dentro de los procesos de formación, de enseñanza, se incorporen esa tecnología. Sucede, pasa y acontece que en algunas instituciones educativas, eh, con ánimo de llevar la tecnología a las aulas, entonces adquirieron tablets, pero en algunas instituciones adquirieron tablets, pero no tenían en cuenta o que no había energía o que no había servicio de internet. Entonces algunas tablets de estas pues no han podido tener el uso como se debe. También otros aspectos que se presentan y es de pronto como el miedo que en algunos docentes tiene por el hecho de que un bien de estos se pueda dañar, entonces porque pues el docente es el que pasa a ser el responsable y entonces si se daña una tablet, el docente es el que entra a responder por ella. Entonces a veces es mejor tenerlas guardadas, muy bien guardaditas, allá en un locker con candado que poderlas utilizar. Hoy en día nosotros hablamos de el concepto de alfabetización y ya no es únicamente
analfabeta aquel el que no sabe leer y escribir. Hoy en día estamos hablando del analfabetismo digital. Por eso es tan importante aspectos como el buen uso del correo electrónico, ¿sí? Que algunos inclusive en esa parte se les olvida el buen uso del correo electrónico porque en el asunto escriben toda la información, por igual por estética y todo, se debe de escribir un saludo, así como se hace en los foros, escribir un saludo, escribir un asunto que sea claro, escribir una información que sea bastante clara y firmar y decir quién lo envió y todo. Entonces, en ese caso, esa alfabetización digital es muy importante y hace parte de las necesidades de los docentes en formación, ¿cierto? Y de todos los docentes, porque dependiendo del grado que se llegue, mire, en los distintos ciclos de formación, entonces en preescolar, y ustedes saben que hoy en día los niños tienen un chip, como nosotros decimos, ellos tienen un chip, entonces ellos llegan y hacen todo su proceso, cogen el celular más rápido mientras nosotros tenemos que usar el manual, ir a buscar el manual, ellos ya están prendiéndolo, ellos están mirando, ellos están haciendo una cosa, otra, mirando videos en YouTube, en fin, muchas cosas que a veces tenemos el temor de mirar y de explorar. Entonces, en ese sentido, sí es poder aprovechar. Y todo va de que desde esa misma formación, desde la apropiación de esas distintas plataformas, para que nosotros, que somos un país lógicamente que se encuentra dentro de los países subdesarrollados, entonces que podamos efectivamente buscar como un punto de equilibrio y sobre todo con las poblaciones más, con la población más vulnerables socialmente, ¿sí? Eh, por ejemplo, si nosotros miramos donde en algunas ciudades, entonces en los parques principales, en determinado lugar, ya se cuenta con internet gratuito, porque pues si en una familia los ingresos son muy bajos y ni siquiera de pronto hay para comer, pues el hecho de que tengan el hecho de que tengan un internet o que tengan un equipo móvil inteligente, como los llamamos hoy en día por todas las aplicaciones que tiene. Entonces, pues no es fácil porque pues tenemos que priorizar o comemos y subsistimos, ¿cierto? O tenemos un internet para poder hacer consultas y tareas. Entonces, sí, muchas veces las zonas más pobres están ubicadas en lugares donde ni siquiera los servicios públicos como tal se tienen, ni agua, ¿sí? Ni energía, mucho menos internet. Entonces, sí hay algunas situaciones que desde la parte de infraestructura, ¿cierto? No aportan dentro de estos procesos que se tienen que dar, que se tendrían que dar en la modernización de la educación. Acá es este otro video que es muy importante. Entonces, miren, como acá yo les dejo una imagen es para motivarlas, que antes de contestar esos cuestionarios puedan revisar la información porque es los aspectos que se tratan dentro de estas referencias les permiten a ustedes tener una información importante. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, se mira cómo está la educación, ¿cierto? ¿Qué mercado laboral podemos encontrar o no encontrar? ¿Qué dificultades? ¿Sí? Y finalmente, pues, ¿cómo está ese sistema de pensión? Entonces ustedes escuchan, ah, bueno, ya empezó la nueva reforma pensional, qué ventajas se tienen, qué desventajas, cómo estamos nosotros, no hemos empezado a cotizar para pensión, bueno, cuál es nuestro futuro en ese campo. Ah, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pero si no tenemos una buena educación, pues efectivamente, pues no vamos a poder tener
o ser competitivos a nivel laboral, ¿cierto? Porque pues eso es lo que se busca, que la educación les dé a ustedes unas herramientas, les dé a ustedes la oportunidad de insertarse laboralmente. Por eso les digo yo, un título profesional nos ayuda, así muchas veces uno inicialmente no se ocupe en el área en el que es profesional, pero les puede abrir muchas más posibilidades que el no tener. Dentro de estos aspectos, entonces, se mira cómo, porque pues las tecnologías de la información y la comunicación efectivamente lo que han hecho es que le dan un cambio, hay una revolución total en el mundo, eh, el auge que se ha dado, los cambios en la parte de la sociedad, en lo que corresponde con el orden cultural, lo social, las comunicaciones, organizaciones, todo, todo, ¿cierto? Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación, pues que se consideran como un pilar fundamental en la educación superior, ¿sí? Que es lo que permite que haya un desarrollo, que haya una interacción entre estudiantes, entre todo, entre el mundo exterior, sobre todo incorporación de aspectos novedosos, de investigaciones, conferencias, todo lo que haría parte de todo este proceso, ¿cierto? Entonces, sí o sí es muy importante la apropiación de estas, de las TIC, ¿cierto? Para los procesos de enseñanza, pero todo es en su momento planificado. Hay veces que uno ve en los papás para que los niños no molesten o no digan nada, le pasan el celular a los niños y que ellos con el celular miren todo tiempo videos y todo eso, cuando no hay quien les esté dirigiendo y no es lo más correcto. O sea, sí tiene que haber un direccionamiento, tiene que haber unas pautas de esto, de enseñanza y eso va dentro de la misma formación que viene de casa y que lógicamente sí la reforzamos en la escuela y pues es un compromiso y es una responsabilidad de nosotros como docentes, ¿sí? Eh, los países de América Latina, el Caribe, cómo logran superar esas barreras físicas, ¿cierto? Cómo logran que haya una mejor armonía de entre los distintos procesos dentro de los distintos procesos que se tienen en la formación. Entonces, como las plataformas y leer los cursos masivos, las videoconferencias, blog, correo, todo, todo, todo esto que nosotros tenemos que conocerlo y apropiarlo muy bien. Y todo eso, ¿dónde viene a revertirse? En los ejercicios de prácticas pedagógicas. Cómo nosotros podemos vincular y articular. Por eso es tan importante cuando se conoce una institución, poder identificar las necesidades o falencias que se tienen desde lo pedagógico, que es donde nosotros podemos actuar y apoyar. No, es que les falta batería sanitaria, es que no tienen un titiritero, es que no tienen biblioteca, es que no tienen computadores. Esos son problemas de qué? De estructura y de infraestructura en los que nosotros no tenemos injerencia, no nos corresponde, porque esa es la institución con la Secretaría de Educación de donde esté, ¿cierto? O la Secretaría, si no es la municipal, es la departamental, pero nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros como docentes? Que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Nos corresponde efectivamente es cómo mirar esos procesos de enseñanza a partir de qué, de lo pedagógico. ¿Cómo puedo pensar yo en un proyecto de aula en el que yo involucre las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo puedo yo pensar en incluir algunos aspectos que son muy importantes que les permite a los estudiantes que aprendan, que les guste, que se diviertan? Y eso es ir buscando que esa calidad en la educación, en el desarrollo, efectivamente en todo.
Acá es otro podcast, que igual es la invitación para que puedan escuchar los podcasts que están dentro de las referencias bibliográficas. Y pues esta es la información que les quería compartir en el día de hoy acerca acerca de la modernización de la educación. Me gustaría poderlas escuchar frente a la opinión del curso, frente a los cuestionarios o frente a experiencias que ustedes quieran comentar dentro de esta temática. Entonces, no sé quién se anime. Están muy tímidas. ¿Alguna quiere opinar acerca de la temática del curso? La profe, pues agradecerles por estas aclaraciones también. Me parece muy pertinente que nosotros como maestro en formación pues tengamos un poco claro cómo ha sido también la educación en Colombia y cómo ello también nos puede aportar a nosotros en ese aprendizaje que Ujú, estamos realizando, pero también llevando a la práctica cuando nos enfrentamos a estos diferentes tipos de ambientes educativos. ujú, Entonces creo que es muy pertinente y también una llamada a nosotros como maestros en formación a mirar que debemos apostarle a una educación siempre transformadora, ¿no? Donde haya participación no solamente pues de ese liderazgo como maestro, sino donde toda una comunidad educativa pues se involucra en, en el cambio de los adolescentes, de los jóvenes, de una sociedad. Entonces es un reto, un desafío, pero que podemos ser también nosotros pioneros de una transformación eh, de la sociedad diferentes y de pronto creando otras herramientas, ¿no? Otras, mm, sí, estrategias como de aprendizaje para que los jóvenes, los niños, pues puedan ver también esa participación en la sociedad de una manera mucho más holística, ¿no? Donde ellos son ese referente para construir un mejor país. Entonces, muy pertinente. Muchísimas gracias, profe, por esos apartados que también nos comparte en el día de hoy y que nos ayuda a nosotros en esa afianzación del programa o del curso. Gracias. Listo, María, gracias, gracias por tu participación. Muy importante lo que estás diciendo porque efectivamente todos estos procesos de enseñanza, pero cuando llegamos a la práctica, ¿cierto? Cuando llegamos allá con esos cursos de práctica donde nos tienen que tenemos que hacer planeaciones, donde nos dicen, y estamos en la institución, me dejaron sola, ¿qué voy a hacer? Tengo que mirar cómo voy a planear, cómo voy a incluir, qué tengo que hacer. Bueno, una serie de inquietudes, de retos, eh, inclusive para quienes ya sean docentes, lo mismo, porque pues esto es un ejercicio de reflexión. Entonces, ¿cómo voy a ir trabajando en todos estos aspectos? Bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu opinión. Y antes de que se desconecten, no sé si Mónica desea hacer algún comentario y si no, pues ya estaríamos dando por terminado a este ejercicio del CIPAS 2. Les estaremos hablando a ver para ver entonces para cuándo reprogramamos el primero y nos vemos en una próxima ocasión. Mónica, ¿tienes algo que decir o no? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas ¿Cómo están? tardes. Muy Bueno, bien. profesora, pues yo la verdad no pensé no pensé estar en esta etapa de haber iniciado licenciatura en educación infantil, pero como la Ujú, vida da tantas vueltas, a mí siempre me han gustado mucho los niños, los adoro, los amo. Emprendí con clases dirigidas en mi casa. Todas las tardes estoy con niños entre 4 y 8 años
de Yo la verdad tareas. no tengo mucha paciencia, incluso eso le comenté le comenté a una de las docentes en el primer semestre. Yo digo, o sea, me he puesto a analizar y yo digo, ¿cómo uno maneja? O sea, admiro mucho a los docentes con experiencia porque como un docente maneja 30 niños. Yo apenas tengo unos cuantos y a veces, y también he logrado darme cuenta que es un campo muy amplio porque también abarca mucho como que la psicología del niño. Muchos niños a veces me he dado cuenta que vienen como tristes, otros, o sea, hay mucha tipología, o sea, o sea, diferentes personalidades. Y como que yo, a pesar de que tengo mi temperamento fuerte, siento que soy muy sensible. Entonces, me quisiera más adelante, no sé, de pronto, pues, que por algo estoy en esta etapa ahora y quisiera como que armar de pronto, agrandar mi negocio en el nombre de Dios y de pronto como que ahondar más en esas, no solamente como que enseñar, sino de pronto la parte de psicología emocional, inteligencia emocional para los niños, porque me doy cuenta que como que en esta época ya como que los niños es algo como muy superficial en el sentido de que los niños, todo el teléfono, y dónde está, o dónde queda la inteligencia emocional, o sea, que el niño aprenda a tomar decisiones, que aprenda a manejar sus emociones, la cuestión de bullying, muchas cosas. Entonces, como que de pronto sí, digamos que como que yo misma me asombro como que apenas estoy en los pininos y yo digo, wow, me falta muchísimo por aprender porque como que yo siento que a los niños me han enseñado a mí. Entonces, pues no, nada, profesora, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y bueno, gracias. Gracias, Mónica. Ya has dicho cosas muy importantes. Dentro de ellas, sí, claro. De los estudiantes también aprendemos, sobre todo que nos llevan a reflexionar y es muy importante, ¿sí? Y como todo, esto es un reto. No lo mires como un negocio, míralo como un proceso de aprendizaje-enseñanza. Sí, claro, sí, Sí, totalmente. sí, sí, míralo así. Y de verdad que es así y más. Y efectivamente, porque es mirar cómo trabajo las emociones. Efectivamente, la inteligencia emocional es muy importante hoy en día, sobre todo con unas generaciones que son como muy frágiles y que cualquier problema como que de pronto los puede llevar a tomar unas decisiones terribles, ¿no? Como distintas experiencias, como yo te decía, a veces cuando tenemos una inquietud y "Uy, me llegó un niño autista, ¿cómo voy a trabajar con un niño autista? Sí, Yo no soy especialista". Bueno, venga, empiezo a mirar experiencias y empieza a mirar uno, encuentra experiencias de otros países, por eso digo yo, la apropiación de las tecnologías es muy importante y empieza uno a mirar, bueno, como qué pautas me pueden dar para yo iniciar este proceso de, 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 de poderle enseñar ciertas habilidades a los estudiantes que las necesitan, porque con unos vamos a poder avanzar en unos procesos de aprendizaje mucho más rápido, porque pronto son niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero con aquellos que tienen discapacidades es un reto para todos porque efectivamente es como nosotros nos preparamos, nos apropiamos para efectivamente pues poder atender las necesidades y poder pensar en desarrollar habilidades que les puedan servir a ellos para la vida. Eso es lo que orientamos. Luego, procesos de enseñanza para la vida. Ujú. así es, profesora, muchas gracias. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias a ustedes por haber participado. Entonces esperamos vernos en el próximo CIPAS y entonces les deseo una feliz tarde. Que estén bien. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Bueno, hasta luego.